Estamos en comunicación con el diputado Esteban Paulón. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luli? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, a ver, ¿qué esperan, no, de este pedido que le hacen a la ministra? Porque sabemos que muchas veces los pedidos llegan, las respuestas no. Bueno, nosotros estamos en una semana que está reiniciando la actividad parlamentaria después del receso y lo vamos a plantear en las distintas comisiones. Tenemos incluso el jueves ya una audiencia programada por la tarde aquí en el Congreso de la Nación con organizaciones y con diputadas y diputados para empezar a poner el tema en agenda, porque la verdad es que lo que vimos nosotros el jueves pasado no se había visto hace mucho tiempo. Me refiero a no solo la cantidad impresionante de gente que se movilizó contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que obviamente nos llena de satisfacción, de orgullo y de alegría ver a la sociedad movilizada defendiendo la soberanía nacional, pero tampoco se había visto un semejante operativo que se extendió durante muchísimas horas, que tuvo más de 3 horas y media de represión sostenida. Eran las 7:30, 8 de la noche y seguían los camiones hidrantes a 600, 700 metros del Congreso, los gases lacrimógenos, negocios por Avenida de Mayo cerrando, eso no lo habíamos visto nunca en ninguna otra marcha, y esta irregularidad de los agentes de civil armados, que casualmente este comisario mayor Gauna, del que hablaba recién Paula, aparece también en imágenes que detectamos y accedimos ayer a la mañana en la represión también muy fuerte que hubo por la reforma laboral en el mes de febrero. ¿Y también de civil? También de civil, con el mismo arma. Yo subí ahí las fotos a mis redes sociales ayer. Es el mismo agente, es Gauna. La verdad que uno se pregunta si ahí hay un modus operandi donde no solo ya están los infiltrados, que son los primeros que tiran alguna piedra para justificar la represión, sino también agentes que la propia ministra reconoció, diciendo que algunos agentes están de civil porque son los que detienen a las personas cuando hay disturbios, sí, pero la verdad que armados, sin la identificación visible. En este caso Gauna estaba con como un echarpe, como con una bufanda, pero también en las imágenes de febrero aparece sin la identificación y con alguna cosa en el cuello para taparse el nombre. Bueno, la verdad es que nos llama poderosamente la atención y nos genera una enorme preocupación. Diputado Rubén Suárez lo saluda. Cada vez es más preocupante esto, cuando parece que no hay un nuevo capítulo, se abre un nuevo caso, aparece este comisario de civil y con esas imágenes. ¿Cree usted que esto puede tener recorrido en el Congreso? ¿Hay diálogo con el resto de los bloques? Ya sabemos lo que va a ser la Libertad Avanza, pero ¿con el resto? Sí, lo estamos hablando con todos los bloques, nos preocupa, Rubén, mucho porque la verdad es lo que vos decís, ¿no? La escalada represiva sigue subiendo y la verdad es que la gente se cansó, ¿no? Esta idea de alecciono a los tiros, alecciono con gas pimienta, sinceramente el jueves ustedes estuvieron allí, estuvimos nosotros también marchando hasta bien tarde, si no era por los camiones hidrantes y los gases lacrimógenos, la gente seguía y se quería quedar a seguir lo que estaba pasando dentro del Senado, ¿no? Y la verdad es que yo me pregunto si el gobierno no está buscando un muerto todo el tiempo. Tuvimos el caso de Pablo Grillo, que por suerte se ha recuperado y no tuvimos que lamentar una víctima fatal. Hubo un incidente también con una fotoreportera el pasado jueves que tiene una herida en el cráneo, que tuvo que ser atendida, que hoy está por suerte también recuperándose, pero un disparo sale mal y la verdad es que cuando los protocolos no se respetan, cuando se dispara directo al cuerpo de las personas, cuando aparecen civiles no identificados con armas que no se hacen cargo después de lo que pasa, es complicado. Entonces creo que lo del jueves, tanto en la sociedad, que es cierto que en un principio el gobierno había valorado un poco el orden público, entre comillas, pero que vio el jueves algo que no se había visto nunca y que aparte sucede solo en la ciudad de Buenos Aires, porque se marchó en todo el país. Es verdad en eso. Rosario, en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba, en Mar del Plata, no hubo incidentes en ningún lado. Y muchas marchas fueron a la escala de esas ciudades, tan masivas como la de aquí. Acá, que controla Monteoliva, siempre hay quilombo y siempre termina los tiros y siempre termina con represión. Pensaba, diputado, cómo anda. Pensaba en las facultades del último decreto de modificación de la CIDE, ¿no? Que le dio a los agentes a que detengan personas, a que puedan estar sin identificarse ellos. Digo, ahí también hay por delante un trabajo parlamentario, porque quizás no está del todo en la agenda ni se ponen palabras, pero hay ahí un despliegue o una habilitación para que todas estas cosas pasen que podría caer con ese decreto del que casi que no se habló más.
Sí, Paula, mira, 2 decretos, porque hubo otro que pasó también por debajo del radar. Yo tengo proyectos presentados para derogar los 2. El otro fue el decreto que modificó la ley orgánica de la policía, o lo que digamos sería el estatuto de la policía, donde también en un acto totalmente irregular se le asignan por decreto, cuando se modifican las condiciones laborales, se le asignan funciones de inteligencia, posibilidad de detenciones, allanamientos sin orden judicial, demorar gente en la calle por sospechas de que esas personas pueden ser parte. Bueno, este es el aparato que ha ido armando el gobierno a través de distinta legislación. Aquí en el Congreso, lamentablemente, muchas veces fuimos pocas las voces con el de la CIDE que planteás vos. Había 3 o 4 presentaciones en la justicia, la justicia nos la tiró por la cabeza, esa es la verdad, y creo que no toman dimensión de la gravedad que tiene. Y esto del estatuto de la policía, del personal policial, la verdad que es otro decreto muy muy grave, donde también se asignan tareas a los agentes que nada tienen que ver con su función o con un decreto que no puede estar por sobre la Constitución. Viene bien siempre ponerlo sobre la mesa, viene bien recordarlo. En la audiencia del jueves lo vamos a plantear, y ojalá que los colegas tomen dimensión de la gravedad que tiene este avance sobre las garantías democráticas, porque hasta donde sé, no está dictado el estado de sitio en Argentina, siguen rigiendo las garantías constitucionales. Bueno, parece que el gobierno a veces nos quiere convencer a los palos de que esas garantías no están vigentes. Diputado Vanessa Petrillo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo te va? Hay varias denuncias penales con respecto a los incidentes y a la represión del jueves pasado. ¿Cómo juegan estas denuncias que se realizan en sede penal, que parecen llegar hasta los policías, los gendarmes, pero nunca avanzan más allá, nunca avanzan hacia la responsabilidad institucional del titular de la cartera de seguridad? ¿Cómo juegan Vanessa, estas denuncias con su pedido de informes? Mira, Vanessa, si hay agentes escuchando este programa, decirles que son ellos siempre los que terminan pagando los platos rotos. Las responsabilidades políticas en muy pocos casos se determinaron. Tenemos el antecedente del 2001, Matov, ¿se acuerdan ustedes? El ex jefe de la policía, décadas después condenado. Pero la verdad es que en general la justicia corta en el eslabón más débil, que son los agentes que muchas veces cumplen órdenes y no investigan las responsabilidades políticas. Por eso se complementan las denuncias penales, que están muy bien formularlas, con lo que hagamos nosotros en el Congreso, porque la responsabilidad de Monteoliva, más allá de que va a tener que responder por sus responsabilidades penales, también son políticas, porque ella da las órdenes, ella ordena el operativo, ella tiene responsabilidad junto con Patricia Bullrich de haber elaborado este protocolo. Queremos compartir algo con usted, que hacía referencia recién. Más imágenes, lo decía el diputado Paulón, se lo ve a Gustavo Gauna, comisario mayor, titular de la Dirección General de Organizaciones Criminales de la Policía Federal, Leo García, imagen de archivo, mismo modus operandi. Mismo modus operandi, una sola diferencia. Más tarde, después de esto, más tarde después de estas imágenes se iba a colgar la placa. Ayer cuando veíamos imágenes yo le decía, esa imagen es de cuando Gauna estuvo en Corrientes con el caso Loan. Hoy me lo confirmaron, hoy algunas fuentes me confirmaron. De hecho me dijeron cómo es el operativo para los movimientos de Gauna, qué es lo que hace. Lo hizo en esa marcha de archivo, lo hizo en la que pasó la semana pasada. Él está detrás de la valla. Lo que necesita para accionar es que alguien se acerque a la valla. Y su orden es ir hacia adelante. Lo que ocurre es que la semana pasada... Esta es la marcha de la reforma laboral. Esta es la reforma laboral. La semana pasada él no estaba atrás de la valla. O sea, él puede estar sin el uniforme, dando órdenes y demás, por su cargo, detrás de la valla, detrás de todo el equipo de policías. Está al frente. Cuando uno ve las imágenes, está él disparando al frente y otro policía a su izquierda. Y en estas imágenes de archivo, en la reforma laboral, estaba solo. Andaba de cacería. Luego se iba a colocar el handy colgado al cuello, la placa colgada al cuello, y iba a hacer otra imagen. Ahora, el morral es llamativamente sospechoso, porque lo hablamos un montón de veces. La diferencia con la semana pasada, me parece, del morral es la bufanda, porque estando en vivo decíamos no pasa nada, son todas familias, hasta que empezaron a aparecer un grupo de encapuchados a buscar las vallas de donde estaban, y ahí empezó el ida y vuelta. Esta es la imagen de frente, ¿ves? Cuando ya llega él a la zona donde está cubierto por los policías, se pone el handy, la placa colgando con su cargo,
y ya deja el recorrido. Ese es el momento donde ya la policía salió en moto de cacería. Sí. Es cuando marcan a alguien y sale a cazar. Ahora, ¿por qué tienen identificado cuántas veces vimos que se abren las vallas y sale la policía con alguien marcado? Porque lo que hacen ellos, Esteban, este hombre marca gente para que otro detenga. Totalmente, y déjame decirte algo que es clarísimo porque es lo que vimos el jueves. La represión empieza en Mitre y Callao. La valla de Mitre y Callao deja al Palacio Legislativo a más de 100 metros de la gente y toda esa cuadra, que es una cuadra comercial donde hay panaderías, las empanadas baratas, supermercado, una farmacia, etcétera, todo cerrado, o sea, no hay circulación de gente, por lo tanto no hay un riesgo. ¿Qué pasó el jueves pasado? Allí fueron las primeras 2 o 3 piedras de 2 personas que aparecieron de la nada y no tenían nada que ver con muy poquita gente. Ahí no se concentra gente, es un paso obligado para entrar o salir de la plaza a través de Rodríguez Peña. Nosotros desde el Congreso damos la vuelta, vamos por Mitre, entramos por Rodríguez Peña a la plaza. Mucha gente lo hace por el transporte de pasajeros, pero no había manifestantes. Cuando aparecen esas 2 o 3 primeras piedras que son respondidas con el hidrante y se corren las vallas y empieza a aparecer ya la represión, automáticamente, lo vimos en los medios, ustedes lo estaban cubriendo, cuando iban al dron que estaba en el Congreso o algún móvil, al otro móvil que estaba en la zona de Congreso, ahí empiezan a reprimir en espejo sin que nadie provoque. O sea, ahí es que abren las vallas, liberan las vallas, ahí sale Gauna, la imagen que se ve de él es en Hipólito Yrigoyen y Solís, con el Congreso de espalda, o sea, él corre las vallas y avanza la represión obviamente, para desconcentrar a la gente. O sea que en realidad, en este caso el jueves, ni siquiera las provocaciones se gastaron en hacerlas frente al Congreso como para dibujarla un poco. Empezaron en un lugar donde no había nadie, donde nadie estaba protestando, que es un lugar solo de paso y que no tiene ninguna utilidad la protesta allí porque realmente el Congreso está muy lejos y no hay nadie, no queda gente en esa cuadra. Así que realmente todo muy pensado, muy planificado. Y obviamente este tipo evidentemente Gauna tiene un rol, como ustedes están diciendo, cada uno tendrá un rol, él tiene un rol relevante, es un comisario mayor de la policía, ¿no? Ahora, diputado, ¿cuál es la tesis? ¿Por qué el gobierno hizo de la represión ya algo frecuente cada miércoles y cada vez que aparte son leyes como estas se profundiza todavía más? ¿Ustedes creen que lo hacen para tapar lo que está pasando dentro del Congreso, para desmovilizar? ¿Por qué esto nunca cesa? ¿Por qué se ha vuelto ya prácticamente una política pública de Estado cada semana? Mira, Paula, los miércoles, muchos miércoles acá no hay ni sesiones del Congreso, hay miércoles que no hay ni reuniones de comisión y sin embargo el operativo que genera un despelote total acá en el barrio, en la circulación, etcétera, lo montan igual, a veces hay represión a los pocos jubilados que vienen, a veces no, pero creo que es una leccionadora el tema de la desmovilización. En las marchas concretamente la operatoria aparte es clarísima. Las organizaciones sindicales, muchos partidos políticos, algunas organizaciones también que convocan, están en la plaza hasta las 3:30, 4 de la tarde. En cuanto se van, aparece el operativo represivo para que la gente no venga, para desincentivar al ciudadano de a pie que va a venir a la plaza a protestar. Este jueves caló tanto la marcha y caló tanto el tema de la ley que se trataba, que realmente hubo mucha más gente cuando se fueron las organizaciones sindicales o algunos partidos que antes. Claro. Entonces, evidentemente hubo una decisión deliberada de desincentivar que la gente viniera, a pesar que la gente siguió viniendo. Y también quiero decir, porque lo hemos notado con algunos colegas y también con algunos colegas de ustedes, cuando todo iba terminando y seguía la represión y estaban los gases lacrimógenos en Avenida de Mayo al 1200, 1300, o sea, más cerca de la 9 de julio, mucha gente joven que salía de la plaza corrida por la represión se iba cantando que se vayan todos. Yo digo que hay que tomar nota también de un hartazgo de la sociedad que se cansó de que la paleen, de que se cansó que le tiren gases, de que se cansó de no poder expresarse y de alguna manera había encontrado el jueves en esta movilización y en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada un objetivo que unificaba y que trascendía lo personal para hacer algo colectivo. Entonces hay que tomar nota también de eso, sobre todo quienes accionamos en política, porque la sociedad nos está diciendo algo y creo que hay que actuar en consecuencia en nuestras votaciones y en nuestros debates en el Congreso. Sobre ese punto, da la sensación que el año pasado, antes del cambio de composición de las cámaras, la oposición había
ganado cierto músculo, cierta gimnasia que le marcó mucho la agenda al gobierno con financiamiento universitario, emergencia en discapacidad, aumento de las jubilaciones. Las elecciones medio como que dejó todo en stand-by. Esto que vimos la semana pasada, de una sociedad movilizada, un alto rechazo a políticas del gobierno, ¿creen que puede cambiar esta correlación de fuerzas en el Congreso y esta suerte de iniciativa que había ganado el gobierno? Sin duda, porque parte, Paula, del reflejo de que se da aquí en el Congreso tiene que ver con lo que está pasando en el territorio. Cuando los gobernadores, que son los primeros que perciben la realidad local, notan que, por ejemplo, una ley como esta, que el gobierno pensó que pasaba caminando, de golpe genera una resistencia enorme en la sociedad y por eso muchos le pidieron a sus senadores que no votaran la ley, quiere decir que algo está pasando en la base, ¿no? Y esa base que hoy está cansada, está enojada, está sin poder llegar a fin de mes, está sobreendeudada, le aumentan los impuestos, no vive mejor de un día tras otro, sino que va deteriorando su calidad de vida, empieza a tener impacto eso en lo local y eso obviamente impacta hacia arriba. Por eso también yo creo que estamos entrando en un proceso en el cual vamos a encontrar condiciones, si somos inteligentes y si elegimos los temas concretos que pueden plantear que nos unifiquemos, generar alguna agenda propositiva en el Congreso e interrumpir momentáneamente esta avanzada que ha hecho el gobierno, que se fortaleció mucho en la elección del año anterior, pero que rápidamente después de la elección perdió el apoyo popular y eso ahora ya está resonando en el Congreso. Así que creo que las conversaciones que venimos teniendo con distintos sectores, intentando encontrar acuerdos en algunos temas, pueden dar frutos en los próximos meses. En ese sentido, Esteban, ¿cómo estás? Rosalía Costantino te saluda. Rosalía? Estás señalando de una agenda propositiva, algo pensado, entiendo, a todo esto que describís, la situación tan dramática del laburante. Hoy el trabajador la pasa horrible en todos los aspectos. ¿En qué crees que puede haber alguna agenda propositiva, más allá de la propuesta de estos distintos proyectos para resolver la mora? ¿En qué otra cosa más crees que con la oposición pueden llegar a intentar, bueno, meter una agenda ahí en el Congreso? Mira, nosotros de la mano de cuando estábamos trabajando para la interpelación a Dorni, que eso también fue un tema que en un momento empezó a generar una mayoría, por eso finalmente Dorni se termina yendo a la casa. La verdad es que habíamos encontrado, tanto en el sobreendeudamiento como en una agenda que tenía que ver con proyectos vinculados a educación, proyectos vinculados a financiamiento de algunas entidades de la ciencia, la tecnología que han sido descontinuados por el gobierno, INTA, INTI, Servicio Meteorológico. También cierto, habíamos encontrado alguna cuestión, porque en el día a día, viste, nos vamos olvidando después de los temas y ahí tenemos un desmonte de las capacidades estatales. Ayer justo estuvimos con casi 400 becarios y becarias de CONICET, a los cuales no se les renovaron las becas de postdoctorado, personas que hace algunas 7, 8, 9 años trabajan en el sistema, becas que son de 800.000 pesos, 1 millón de pesos, y que se les han descontinuado. Hay más de 40 líneas investigativas, muchas vinculadas a temas productivos y que son necesarios si uno quiere que el país se desarrolle, que vengan las inversiones. Las zonas frías también, ¿no? Porque tiene media sanción en diputados, pero quedó stand-by en el Senado. Totalmente. Bueno, ese también está bastante resistido, creo que va a tener muchas dificultades para salir del Senado y acá nosotros tenemos que pensar también algunos proyectos que alivien el bolsillo de jubilados y jubiladas, vía eliminación del IVA en medicamentos y alimentos. Bueno, hay varios proyectos y varios temas que deben ser temas que nos junten para mejorarle al menos en algo la calidad de vida a la gente que le está pasando muy mal. Esteban, gracias por tu tiempo, como siempre. Gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Gracias. Y sumamos a...